Muy bien. Bueno, igual nada más para que lo tengan ahí a la mano. Vamos a ver una parte teórica muy importante de este módulo y de todo, pues prácticamente todo el entrenamiento. Y vamos a estar como nuevamente regresando a este tema constantemente porque no basta con que lo veamos una vez, sino que hay que irlo haciendo conscientemente cada vez que trabajemos, ¿no? Bueno, lo primero son los antecedentes históricos del trabajo con el cuerpo, ¿no? Ya desde la antigua Mesopotamia, que es la cuna de la civilización, más o menos 5.000, 6.000 años antes de Cristo, existen no solamente manifestaciones artísticas del trabajo con el cuerpo, sino también existen escritos. Uno de los escritos más antiguos de trabajo con el cuerpo es el libro del emperador Amarillo, que es un texto que se puede datar de hace por lo menos 4.000 años antes de Cristo, y es un texto de la cultura china. Hay también expresiones tanto a nivel escrito como a nivel artístico en la antigua Grecia, en Roma, y también de aquí en toda esta zona de Mesoamérica existen, bueno, tradiciones orales, ¿verdad? Existen también manuscritos que se le conocen como códices, de los nahuas, en los mayas, en los aztecas, que hablan sobre esta forma de trabajar con el cuerpo. No solamente esta visión, en antigüedad no había esta división entre el Estado y la religión. No había una división entre cuerpo, alma y espíritu. No había esta parte de que voy a trabajar el cuerpo y por acá trabajo el espíritu, ¿no? Era una visión, una cosmovisión completamente distinta a la que tenemos actualmente, ¿no? No había división entre ciencia y religión simplemente. Entonces, cuando se trabajaba con el cuerpo, se trabajaba también con una cosmovisión del cuerpo. Y en esa cosmovisión del cuerpo, en las diferentes culturas, ha habido esto que se llama el animismo del cuerpo. ¿Qué significa el animismo del cuerpo? Que el cuerpo tiene no solamente vida, sino conciencia, ¿no? El yolotl, que es el corazón, por ejemplo, nuestro nahual, nuestro tonal, ¿verdad? Son entidades de conciencia que existen o que existen en nuestro organismo, ¿no? En la visión de la medicina tradicional china, pues está el Shen en el corazón, está el Qi en el tercer ojo, está el Yin Shi, nuestros riñones, en nuestro ombligo y en nuestros genitales, ¿no? En las diferentes tradiciones egipcias, mesopotámicas, en los caldeos, etcétera, pues también hay esta visión animista sobre el cuerpo. Entonces esta visión animista con el cuerpo, pues obviamente empezó a decaer, especialmente en un momento histórico muy importante que fue después de la Revolución Industrial, cuando viene la era de las luces, cuando surge el racionalismo. Y el racionalismo lo que hace es históricamente decir, a ver, todo esto que no es científico y que no es razonable, es superstición. Entonces se erige esta visión de que la razón va a ser, digamos, la luz, ¿verdad? Que nos va a sacar de las tinieblas, de la superstición, de la religión y de la teología, ¿no? Entonces, en esta labor de la era de las luces, de iniciar toda esta parte racional, pues empezó a desdeñar todo lo tradicional, ¿verdad? Como superstición, como charlatanería, ¿no? Pero un antecedente ya más cercano al trabajo con el cuerpo va a ser Mesmer. Anton Franz Mesmer, que fue uno de los iniciadores de lo que en ese momento se llamó el mesmerismo o el magnetismo animal. Y Mesmer hablaba que para tratar a personas con algún tipo de enfermedad, los que actualmente podemos llamar enfermedades psicosomáticas, él utilizaba un balde de agua para ayudar a transmitir la energía a través del agua. Y en esa energía que se transmitía a través del agua, las personas también entraban como en una especie de catarsis y de convulsiones. Entonces Mesmer va a poner dentro del ámbito médico y de una forma como muy conflictiva en Europa,
este tipo de terapéuticas porque suponían también cierto tipo de contacto, ¿no? Entonces, en Europa, en el siglo XIX, que es también que se le conoce como la época victoriana, hay todo un retroceso con respecto a las terapéuticas corporales, porque se erigió una moral donde en esa moral estricta pues estaba prohibido pues no solamente el contacto, sino cualquier manifestación como erótica. Fue una sociedad o una etapa dentro de Europa que marcó un hito a nivel de las prácticas morales, ¿no? O sea, el comer con los cubiertos, la etiqueta, en qué momentos, pues el manual de Carreño, o sea, en qué momento es correcto saludar de mano o cómo tenías que saludar a la persona, si con un gesto, si con la mano, si de lejos, si era una buena costumbre, una mala costumbre. Entonces, los que podían tener ese tipo de acceso a esos modales, pues estaban dentro de la civilización. Entonces, era una dicotomía entre lo civilizatorio y lo bárbaro, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles a América, pues no, estos son bárbaros porque hacen sacrificios humanos, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que realmente no es cierto. O sea, realmente las culturas mesoamericanas eran sumamente limpias. Quienes traen todo el problema de una pandemia que como una especie de arma biológica, pues fueron los españoles, ¿no? Entonces, hay toda esta visión como de desdeñar todo aquello que no sea racional, todo aquello que no siga el principio del método científico, pues todo aquello que signifique ser otro, a nivel religioso, a nivel de costumbres, a nivel de cultura, a nivel de apariencia física, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la otredad es lo bárbaro, es lo incivilizado, es lo irracional. Entonces Mesmer en esa época pues viene a romper con toda esta serie de mediaciones y empieza precisamente no solamente a tocar, sino a decir que en ese toque hay una transmisión de energía. Después de Mesmer, pues nos vamos a encontrar a varios hipnotizadores, y algo que hacían los hipnotizadores era tocar en la frente. Freud estudió también hipnosis, y Freud originalmente tocaba en la frente a sus pacientes para que pudieran recordar. Era una técnica de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? En un momento determinado, Freud, que digámoslo así, no solamente es el padre del psicoanálisis, sino que es el padre de las psicoterapias. Punto. O sea, antes de Freud, no solamente no existía el psicoanálisis, sino no existía este concepto de psicoterapia. Punto, ¿no? Entonces, esta capacidad de introspección, de poner en palabras el conflicto, de alguien que te escuche, que esté ahí de forma neutral, y algo que fue haciendo poco a poco Freud fue ir poniendo como una especie de asepsia en el contexto terapéutico. O sea, pues quitó este elemento de la hipnosis, que era el tocar, y básicamente lo prohibió. Este elemento freudiano se elevó a una regla psicoterapéutica: no tocar al paciente. Es un tabú. Es un tabú. Pero, y aparte él era médico. O sea, en la medicina no existe ese tabú. O sea, si hay como una profesión lo menos pudorosa, es la medicina, ¿no? Y cierto tipo también de especialidades son, pues, aún no, las menos pudorosas, porque supone el desnudarse, supone la palpación, supone procedimientos muy intrusivos. Pero bueno, Freud, aunque es médico, cuando genera toda la parte del psicoanálisis, pone esa asepsia, esa neutralidad, ¿no? No solamente no puede tocar, sino que el paciente no puede ver a su terapeuta, ¿no? Se coloca detrás para escuchar, ¿no? Un alumno de Freud, que va a ser Wilhelm Reich, pues viene a romper con todo esta serie de elementos, y Reich empieza a proponer un psicoanálisis más activo, un psicoanálisis donde sí se lleve a cabo el contacto. Ahora, este contacto que realiza Reich
y que posteriormente va a dar lugar a la psicoterapia corporal, que así no se llamaba originalmente, se llamaba análisis del carácter, después se llamó vegetoterapia, y después vegetoterapia caracteroanalítica, y después orgonterapia. Hasta los años 70 se le llama psicoterapia corporal. Antes de los años 70 no tenía ese nombre. Estamos hablando de que Reich empieza con todo esto más o menos en 1930. De 1930 a 1958. Es hasta los años 70 donde se empieza, en lugar de hablar de vegetoterapia porque no se entiende, orgonterapia, quién sabe cómo se coma eso, le empezaron a llamar psicoterapia corporal, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich empieza a tocar a sus pacientes y empieza a darse cuenta de que en el contacto hay una experiencia de transmisión. No solamente a nivel transferencial, esto es de información, sino también a nivel energético, esto es a nivel emocional. Lo que empieza a hacer Wilhelm Reich era realizar cierto tipo de contactos, no solamente en la frente, como tradicionalmente se realizaba en la hipnosis, sino también en el pecho, ¿no? El paciente manifestaba una opresión en el pecho y entonces él llevaba a cabo una presión. Wilhelm Reich nunca tuvo una formación en alguna corriente de masaje. Él utilizaba el contacto de forma más o menos espontánea, ¿verdad? Pero es a partir de Wilhelm Reich donde se empieza a introducir el contacto dentro del contexto psicoterapéutico. Hay muchas psicoterapias corporales que no necesariamente utilizan el contacto, ¿no? Hay corrientes donde sí se trabaja con el cuerpo. Por ejemplo, ahorita Caro trabajó con ustedes con el cuerpo, pero no las tocó. O sea, puedes trabajar con el cuerpo sin tocar. Puedes hacer psicoterapia corporal a distancia, sin problema. Yo tengo una paciente con la que trabajamos psicoterapia corporal a distancia. Yo le pido que se coloque en ciertas posturas, que haga cierto tipo de respiraciones, que lleve a cabo cierto tipo de ejercicios, ¿no? Entonces podemos trabajar perfectamente sin contacto. Yo por mucho tiempo trabajé en psicoterapia corporal sin contacto o con un contacto muy suave, ¿no? También lo llegué a trabajar ahí. Pero después en los años 70, después del 68, hay una recepción de la obra de Wilhelm Reich en los nuevos movimientos psicoterapéuticos de Estados Unidos. Esto es, la psicoterapia y en general la psicología vivió una crisis, se le conoce como la crisis epistemológica de los años 70 en la psicología. ¿Qué significa la crisis epistemológica? Que decían, bueno, la psicología no es ciencia. O sea, la psicología no es ciencia a nivel de una ciencia biológica. Por eso en las universidades te vas a encontrar psicología en el área de ciencias biológicas y de la salud, o te la puedes encontrar en el área de ciencias sociales y humanidades. Para muchos la psicología es una disciplina de las humanidades. Para otras personas la psicología es una disciplina, es una ciencia biológica. Si tú te vas a la UNAM, a la facultad, a la FES, Acatlán de la UNAM, estudian psicología en el ámbito de la biología y trabajan con palomitas y trabajan con ratoncitos y cosas por el estilo, ¿no? O sea, trabajan mucho a nivel como de la biología del funcionamiento del cerebro. Si tú te vas a otra universidad, te vas a encontrar la psicología como una ciencia humanista, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo donde estudié en UAM, yo estudié psicología social y estaba dentro de las ciencias sociales y humanidades, y la psicología social pues es la más social de todas las corrientes psicológicas, ¿no? Entonces, ahí se marca un hito porque se empieza a cuestionar a la psicología, decir, pues no es ciencia, no puedes meter el inconsciente, las emociones en un laboratorio, ¿verdad? Ahí es una visión que va en contra, ¿no? Empiezan a surgir las psicoterapias humanistas y empiezan a criticar, por ejemplo, los usos iatrogénicos de la psiquiatría en ese entonces. ¿Qué es iatrogénico?
Iatrogénico son usos que generan daño en la persona. Por ejemplo, eso que utilizaban las camisas de fuerza, ciertas inyecciones, mantener al paciente aislado. De atrofiarme, ¿no? Sí. Entonces, surge un movimiento que se conoce como el movimiento de la antipsiquiatría, que surge en Italia, con Franco Basaglia. Entonces, el movimiento antipsiquiátrico fue un movimiento de psiquiatras que decían no a la hospitalización, no a la exclusión de los enfermos mentales. Claro. Surge otro autor que se llama Lane, que dice la enfermedad no existe, la enfermedad es una construcción social. Surge otro autor que habla sobre la enfermedad mental como un estigma. Tiene un texto que se llama Estigma. Y creo que es un sociólogo, se mete a un psiquiátrico y se hace pasar como esquizofrénico. Y lo diagnostican como esquizofrenia y lo medican. Y él después dice, no, pues déjenme salir porque yo aquí pedí que fuera voluntario y lo dejaron salir y escribió su libro. ¿Estigma se llama? Estigma. Entonces empieza todo un movimiento contracultural. Pues estamos hablando de la época de los Beatles, de los hippies, de la época de la New Age. Se empieza a cuestionar las religiones, se empiezan a cuestionar, pero también la ciencia, ¿no? Se empieza a cuestionar los procedimientos normales que tenemos en nuestra sociedad. Se cuestiona pues la cultura, el modo de cultura norteamericano, ¿no? Empieza también el movimiento ecologista, empieza también el movimiento feminista, empieza el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, los años 70 fue un boom en Europa, en Estados Unidos, en México. Aquí tuvimos nuestro Woodstock, que fue en Avándaro. Aquí tuvimos el movimiento contracultural, pues aquí tuvimos a Carlos Castaneda con el texto de las enseñanzas de Don Juan. Aquí tuvimos pues a varios escritores, que así como en Estados Unidos estuvo la generación Beat, aquí en México pues estuvieron todos estos escritores que daban cuenta de estas nuevas expresiones culturales o contraculturales, ¿no? La utilización del LSD, de los hongos, se puso de moda María Sabina, salió una portada en el Times, pues después surgió el rock en español, empezó a haber muchos cambios. Uno de estos grandes cambios a nivel de la psicoterapia fue la escuela de Esalen en Big Sur, California. Esalen fue un espacio donde fue la meca de las psicoterapias alternativas. No era una universidad. O sea, si tú quieres estudiar psicología y psicoterapia, pues ibas a Berkeley, pues a las universidades, ¿verdad? A Harvard, a John Hopkins, ¿no? O aquí en México a la UNAM o a la, etcétera, ¿no? Entonces, un grupo de psicólogos, psicoterapeutas, exploradores de la conciencia construye este proyecto que se llama Esalen, Escuela de Esalen, se llama El Lugar, ¿no? Junto a la playa. Y entonces ahí empezaron a integrar, pues ahí estuvo Alexander Lowen, ahí fue Aldous Huxley, ahí llegó gente de todo el mundo a compartir con ellos eso que en su momento también se llamó el movimiento del potencial humano. O sea, había grupos como aquí y todos los ponían a bailar y entonces llegaba alguien que daba técnica Graham y después daban masaje y después había renacimiento y después tenían acupuntura y después hacían trabajo Wolfing, después hacían yoga, después hacían meditación trascendental, estudiaban budismo, estudiaban hinduismo. Ahí fue también el compañero de Lowen, ¿cómo se llama? John Pierracos. Pues ahí estuvieron todos los que no estaban dentro de las universidades, porque ellos decían, es que la universidad nos restringe por el método. Y entonces nosotros creemos que la psicología es más que una estadística, el cerebro de un ratoncito. Dice que está bien, pero no eso solamente es psicología. No podemos reducir la psicología a un espacio académico con una serie de reglas donde de repente la psicología no tiene ninguna relevancia social, no están en contacto con la gente, ¿no? Entonces empieza a desarrollar como una especie de psicología popular
pero también como una psicología alternativa, donde empiezan a generar todo ese tipo de interacciones. Y es ahí donde surgen varias propuestas, donde empiezan a integrar la perspectiva de Wilhelm Reich, la perspectiva de Alexander Lowen con el contacto. En Esalen surge un masaje que se llama masaje gestáltico, ¿no? Que el masaje gestáltico también se le conoció como masaje californiano. Y entonces era muy interesante porque antes de tener o después de tener una sesión de terapia gestal de grupo, tenían el masaje gestáltico. Entonces el masaje gestáltico permitía a la persona como prepararla para la expresión emocional, como que lo ablandaba, ¿no? Trabajaban, ahorita vamos a ver este concepto de coraza. Ahí fue también Ida Rolf, le invitaron. Entonces empezaron a integrar gestal, bioenergética, masaje rolfing, danzaterapia, un poquito lo que hacemos aquí, pues, o sea, esto que estamos viviendo aquí, pues el lugar donde surge fue ahí en Esalen. Es ahí donde surge el concepto de movimiento neorreichiano, ¿no? Entonces, el movimiento neorreichiano, pues es esta integración de conocimientos y de prácticas. Eso es lo que hace el movimiento neorreichiano. Entonces, los terapeutas o los psicoterapeutas neorreichianos son psicoterapeutas que se abren a diferentes exploraciones de la experiencia somática y espiritual. Entonces, bueno, pues empieza toda esta parte del contacto, ¿no? Yo ahí les pongo en su manual como diferentes corrientes neorreichianas que integran el masaje. La técnica Boysen, el masaje suave de Eva Reich, ¿no? Hay como varios. Y entonces ahí empieza a darse a conocer algo que se denominó masaje reichiano. Entonces el masaje reichiano, pues como vimos hace ratito, Reich no aprendió masaje, él tocaba. Pero en los años 70 empiezan a integrar diferentes técnicas de masaje al proceso psicoterapéutico y a todo ese proceso se le denominó masaje reichiano. Entonces se pasó de hacer un contacto espontáneo con el paciente a llevar a cabo un contacto sistemático con el paciente. Entonces aquí lo que empezamos a encontrar es que este movimiento neorreichiano que empieza a utilizar el masaje neorreichiano con los pacientes, pues como se dio fuera de las universidades, pues nadie hizo investigación sobre eso. No existen investigaciones que nos hablen sobre la eficacia terapéutica del masaje en psicoterapia. Sin embargo, fíjense qué es lo que sucede en el ámbito de la oncología, en el tratamiento con pacientes con cáncer. En Estados Unidos hay una fuerte asociación de terapeutas oncológicos. Y entonces este grupo de terapeutas oncológicos pues se dedican a dar diferentes tipos de tratamientos complementarios con pacientes con cáncer. Y dentro de esos tratamientos complementarios se encuentra el masaje. ¿Y qué creen? Empezaron a realizar investigaciones sobre cómo el masaje afectaba o no al paciente con cáncer. Entonces, en esas investigaciones ya empezamos a tener ya datos. Ya en estos pacientes se comprobó que cierto tipo de contacto sistemático, porque así le vamos a llamar, no vamos ya a utilizar la palabra masaje, porque masaje nos refiere como a un spa. Entonces, utilizar aquí la palabra contacto sistemático. Entonces, este contacto sistemático, al trabajar con pacientes, se empezaron a dar cuenta que el masaje es muy bueno para tratar dolor. Excelente. Imagínate un paciente con cáncer, con todas las quimios, y aparte estar tomando medicamentos para el dolor, pues se chinga el riñón y el hígado. Entonces, pues digo, bueno, ¿qué hacemos en lugar de darle constantemente medicamentos? Pues masaje. Entonces empezaron a dar cuenta que el masaje reducía considerablemente el dolor. 2, el masaje reducía la ansiedad. Existen ya investigaciones, porque aparte le han metido mucha lana, ¿no? Donde en estas investigaciones se da cuenta de que el contacto sistemático reduce los niveles de ansiedad. Entonces hay investigaciones en ese sentido. 3,
El masaje también reduce la depresión. 4, el masaje también beneficia en la calidad de vida. Hay otras áreas en el ámbito del paciente oncológico donde el masaje no obtuvo ningún resultado, ¿no? Es igual si le das masaje o no tiene eficacia. En esas 4 áreas el masaje tuvo eficacia. Entonces, actualmente, por lo menos en esa área de los pacientes oncológicos, sabemos que el masaje tiene una eficacia y ciertos tipos de masaje, porque se investigó, por ejemplo, el Yin Shin Jutsu, que es una técnica de terapia complementaria muy reconocida en Estados Unidos para tratar a enfermos con cáncer. También se utilizó el Reiki. También hay investigaciones sobre cómo el Reiki afecta a los pacientes. También se investigó el tapping, también se investigó masaje miofascial. También hay investigaciones en este campo. También se investigó la acupresión. Entonces, ha sido un campo interesantísimo que se ha realizado por parte de esta asociación en Estados Unidos, pero que en otras partes del mundo hay muy poca investigación. Recientemente se ha empezado a investigar el masaje en el ámbito de, ¿cómo se llama? Donde realizas una investigación. Laboratorio, ¿no? Porque esas son investigaciones donde utilizas un terapeuta manual con un paciente y entonces van realizando escalas y registros. Bueno, actualmente ya en Italia, en Alemania y en Estados Unidos han llevado al masaje al laboratorio. Ya no utilizan a personas para dar masaje, utilizan máquinas. Ay, qué cabrón. Una de estas investigaciones está buenísima. Pero no es lo mismo para... Pero no importa, la están investigando. Sí, Una de esas investigaciones es una máquina que hace esto. Entonces colocan a una persona, que la máquina lee esto, y le colocan los electrodos y ven qué sucede. Descubrieron las células táctil C, que se encuentran en las zonas vellosas del cuerpo. Y que cuando tú estimulas más o menos a 10 segundos por centímetro, con tu mano a más o menos alrededor de 30 grados centígrados, estimulas una fibra que se llama fibra táctil C. Esa fibra táctil C estimula la zona más profunda de tu cerebro. Fíjense qué hermoso. Vean, es que lo que vamos a aprender este fin de semana con Caro toda esta parte científica está maravillosa, porque no solamente ahí vamos a tocar y que sientes bonito y no sientes bonito, lo que tú quieras, pero hay ciencia detrás de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al tocar de forma muy suave el cuerpo, estimulas las fibras táctil C. Esas fibras estimulan la parte más profunda de tu cerebro. ¿Cuál es la parte más profunda de tu cerebro? Se llama tabique o centrum. ¿Por qué es importante el tabique o centrum? Porque las personas que tienen Parkinson y depresión profunda a nivel de suicidio tienen lesiones en el tabique o centrum. Entonces, hay 3 formas de intervenir sobre el cerebro. La primera es la farmacológica. Lo conocemos a través de test, a través de hierbas, a través de drogas. Podemos alterar los centros, los receptores de las neuronas en nuestro cerebro. Segunda forma, intervención quirúrgica, ¿no? O sea, que tienes que ahí abrir el cráneo, ¿verdad? Y hacer... Actualmente existe una intervención donde te abren una parte del cráneo y te introducen ahí, en el septum, te colocan un electrodo. Te cierran el cráneo y es a distancia, ¿no? Es por Wi-Fi, digamos, por Bluetooth, y estimulan esa zona del cerebro, ¿no? O existen procedimientos donde te quitan parte del cerebro, que se han realizado. Por ejemplo, personas que tienen autolesiones, les quitan cierta parte del cerebro y dejan de autolesionarse. Y la tercera es la terapia ambiental. Ojo con este concepto, terapia ambiental. Esto es, no utilizas drogas, no haces una intervención quirúrgica, sino utilizas medios ambientales. Por ejemplo, cambiar el color.
la disposición del espacio, la exposición a la luz, pero también el contacto. El trabajo que realizamos aquí de contacto es un tipo de terapia ambiental, porque no nos metemos cosas, porque no abrimos el cerebro, pero a través del ambiente estimulamos ciertas zonas del cerebro. Para estimular el cerebro, nos vamos a ciertas partes del cuerpo y hacemos ciertos tipos de contacto. Préstame tu mano. Entonces, ¿qué es lo que se descubrió? Un elemento fisiológico básico que vamos a estar trabajando durante este entrenamiento, que son dos procesos fisiológicos básicos, que es lo que tiene, digamos, una eficacia terapéutica del contacto sistemático. Uno es que cuando llevamos a cabo una presión en cualquier parte del cuerpo, esta presión genera un efecto fisiológico que se llama isquemia. Isquemia. Una isquemia. ¿Qué es la isquemia? Ay, que le cortas el flujo de sangre. Se le corta el flujo de sangre. ¿Cómo se llama? Isquemia. Isquemia. Y la segunda es la hipoxia. Cuando yo presiono ese punto, ahí deja de haber flujo de sangre, se corta el flujo de sangre y eso hace que se reduzca el nivel de oxigenación. Cuando se lleva a cabo esta isquemia controlada, con este efecto de baja oxigenación, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? Se activa una parte en tu cerebro que es un sistema de alarma y dice, ¡hey! Hay de dos, o quitas tú la mano o te mueves, pero hay que hacer algo. Entonces tu cerebro se pone en la alerta. ¿Y qué es lo que empieza a hacer tu cerebro? El hipotálamo da la orden de que se active tu sistema inmune y empiezas a llevar ahorita más sangre oxigenada y enriquecida. Para el momento que yo suelte la presión de su dedo, va a haber una oxigenación. Va a correr la sangre, pero otro tipo de sangre. Digámoslo así, una sangre enriquecida para reparar esa zona. ¿Okay? Entonces, la isquemia y la hipoxia son un efecto muy importante. Ahora, esta parte de la isquemia y la hipoxia, perdón que te dolió, es una técnica que actualmente se estudia mucho con respecto a lo que se llaman los puntos gatillo, que son puntos, digámoslo así, reflejos en el cuerpo para tratar el dolor. Entonces, en el punto gatillo es cuando encontramos esos puntos, los presionamos y va a sentir dolor. Sí. Ese dolor que estás sintiendo es muy bueno. Ojo con esto, no hay que tenerle miedo al dolor, porque el dolor tiene una función evolutiva súper importante. El dolor permite los procesos de autorregulación del cuerpo. Esto es, si tú tienes el pie diabético y no te duele porque no sientes, pues tu pie se va a gangrenar. Entonces, el hecho de que te duela, pues aparte de que va a activar tu sistema inmunológico, tu sistema de defensa, pues también te va a permitir que te muevas. No, entonces se sobó. Dice, oye, ya no quiero. Hay una reacción en el comportamiento de la persona. Y en todos los niveles, ¿no? El contacto. Claro. Ahora, nuestro cuerpo es sintiente. Nuestro cuerpo está lleno de una red de sensorreceptores y de mecanorreceptores. Si yo le doy un golpe, estoy activando un mecanorreceptor y va a generar en ella una reacción bioquímica en su cerebro y va a generar también una reacción comportamental de lucha o huida, ¿verdad? O me echa bronca mis ojos porque me pegas, ¿verdad? Me avienta. O de huida, dice, no, mejor me quito de aquí porque no quiero que me esté doliendo. Hay una respuesta, pero también una respuesta emocional. Cada vez que tocamos, tenemos una respuesta emocional. Depende de cómo toquemos. Si yo a ella le hago así, suavecito, una sobadita rica, así, ay, qué rico, puedo activar las fibras táctiles, ¿sí? Me va a sentir así, la piel se le va a enchinar así, ay, qué rico. Y entonces va a cambiar, se va a activar ciertas zonas del cerebro,
se van a liberar ciertos neurotransmisores, se va a relajar su cuerpo, va a tener una respuesta corporal. Pero si yo le aprieto aquí duro, va a tener otra respuesta corporal, otra respuesta en neurotransmisores, va a haber otro tipo de comportamiento. No es igual que yo le presione en una parte donde ella diga, ay, ahí me duele, pero ay, duele, pero qué rico, síguele. A que le toque otra parte que me diga, no, me duele feo. O en otra parte que diga, ay, qué rico. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hace el dolor a nivel emocional? El dolor permite que la emoción guardada se exprese. Es excelente el dolor. Pero no conscientemente. Sí, consciente. O sea, se expresa, o sea, tú conscientemente sabes que hay algo que te está doliendo y estás expresando el dolor. Y sabes que te está doliendo pues porque te está apretando. Aparte reaccionan diferente. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tú me hiciste esa terapia de masaje, yo estaba enojada, o sea, yo no sentía tristeza, yo estaba enojada. Y hay quien lo va a expresar con tristeza, ¿no? Exacto, sí. Ahí pueden salir diferentes emociones. Ahora, aquí lo que quiero que ustedes vayan viendo es que en esta fisiología del contacto hay una psicología del contacto. O sea, el contacto tiene un efecto psicológico. ¿Por qué? Porque somos mamíferos. Y el mamífero, algo que lo define es la conexión. Y en esa conexión hay un contacto corporal. Entonces aquí entra un elemento transferencial. El contacto es transferencial. Porque yo puedo contactar con ella como un padre, como una madre. Pero, pues quise saber cómo fue el padre, cómo fue la madre. ¿Me recuerdas a mi papá? Chin, y eso, pues es bueno o es malo, dime, ¿no? ¿Me recuerdas a mi mamá? ¿Eso es bueno o es malo? ¿No? Entonces, hay una transferencia en el contacto. Entonces, apenas estamos empezando a entender la psicología del contacto y la psicología del contacto sistemático y cómo utilizamos la psicología del contacto sistemático con efectos psicoterapéuticos o cómo utilizamos la psicología del contacto sistemático en un contexto o en un encuadre clínico y psicoterapéutico para tratar ansiedad, depresión, traumas o trastornos del carácter. Ese es el campo que estamos trabajando aquí, ¿no? Ahora, claro, vamos de la fisiología del contacto, que nos va a llevar a la psicología del contacto, porque cada vez que tocamos, activamos ciertos mecanorreceptores, activamos o liberamos cierto tipo de neurotransmisores, se activa la zona del dolor en el cerebro. Hay 42 zonas de dolor en tu cerebro, o activamos el circuito de placer en el cerebro con ciertos tipos de neurotransmisores. Esa es la psicología del contacto. Miguel, perdón, ¿cómo dijiste que se llamaba la célula? Fibra táctil C. Fibra táctil C. De hecho, hay un documental, se los voy a pasar, sobre la fibra táctil C, que está muy, muy interesante para que lo vean. Entonces, está la fisiología del contacto, está la psicología del contacto, pero poco a poco vamos entendiendo algo mucho más arcaico, que es la energía del contacto. Esto, porque claro, pues bueno, pues sí ya entendí el contacto y la psicología, pero ¿qué onda con el Reiki? ¿Qué onda con el Seiki? ¿Qué onda con el campo energético? Y entonces, lo que actualmente está empezando también a estudiarse es la energía del contacto. ¿Qué sucede en el campo energético? Entonces, hay algo que se llama el paradigma holográfico. El paradigma holográfico es un paradigma que proviene de la física cuántica aplicada a la psicología y a la medicina. Esto es paradigma holográfico. Esto es, en actualidad, la psicología y la medicina no saben de la física cuántica. La psicología y la medicina operan con la física clásica, ¿no? Esto es células, moléculas, protones y electrones. Pero sabemos que a nivel holográfico, esto es a nivel cuántico, existe todo un universo que va más allá de los protones y de los electrones y de los neutrones.
sino que entramos en ese campo cuántico donde existen los bosones, donde existen otro tipo de moléculas o de subatómicas que no se comportan a partir de la física clásica. Entonces entramos al nivel de lo interdimensional, entramos al nivel de lo cuántico, entramos al nivel del campo. Entonces, uno de los que empezaron todo este tema fue un mexicano, ¿no? Jacobo Greenberg, con la teoría sintérgica, y empezó a investigar cómo se relaciona, ¿verdad?, nuestro campo neural con la latiz, y cómo a partir de esta coherencia entre nuestro campo neural y la latiz, ¿no?, o el campo, se puede alterar el espacio-tiempo y se pueden llevar a cabo diferentes tipos de curaciones o de sanaciones, con contacto, sin contacto o a distancia, ¿no? Entonces, pues ya tenemos esta otra perspectiva. También el contacto es del campo, ya no solamente del tejido celular, sino también del tejido energético, que es lo que vamos a empezar a entender, ¿no? Entonces, para poder entender esta parte cuántica, lo que hemos hecho con toda esta parte de liberación somática del trauma es traer la medicina tradicional japonesa. Entonces, mucho de lo que estamos trabajando aquí tiene que ver con la medicina tradicional japonesa. La medicina tradicional japonesa trabaja con este campo cuántico con otras palabras. Bueno. Perdón, se me pasó ahí. ¿Qué es lo que va a hacer que el contacto sistemático pueda entrar al campo de la psicología? El concepto de coraza. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros, a nosotras, de un fisioterapeuta, de un masoterapeuta o de un masajista o de un quiropráctico? Que ahí se utiliza la palabra tensión. O sea, el concepto clave a nivel físico aplicado a la biología es el concepto de tensión. Entonces, lo que yo digo, si viene una persona que me dice, oye, a mí me duele, traigo una lesión en el hombro, ¿tú me la puedes tratar? Pues no, ve con un fisioterapeuta. Traigo una lesión en la espalda, pues mejor ve con un quiropráctico, ¿no? En liberación somática del trauma, nosotros no tratamos lesiones como lo hace un fisioterapeuta. No trabajamos sobre la tensión o la lesión, trabajamos sobre la coraza. Y la coraza no la trata ni el fisioterapeuta, ni el masoterapeuta, ni el masajista, ¿no? La coraza es un concepto que linda entre lo energético, lo somático y lo psíquico. ¿Por qué? Porque la coraza no tiene un origen en una lesión física, tiene un origen emocional. Y la coraza no se quita con un masaje, spa, sino hay que hacer un trabajo más profundo a nivel de las memorias del cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿de qué está hecha la coraza? Wilhelm Reich lo que dice, la coraza está hecha de energía vital muerta, estancada. Es lo que va a decir él. ¿Era en lo energético? Tres cosas, ¿no? Somático, energético y psíquico. Entonces, fíjense que yo cuando empiezo a leer un poquito más sobre la psicología japonesa, empiezan estos conceptos que ustedes se van a encontrar aquí. Ojo con esto. Vamos a encontrarnos con un subconcepto fundamental que viene del budismo, especialmente del budismo zen, que es el concepto de bono. Bono. ¿Qué es el bono? Es el deseo. En el budismo, pero con doble N, en el budismo lo que nos enferma, lo que nos degrada y lo que nos lleva a la muerte es el deseo. El deseo. Ahora, deseo es una traducción, pero en esa traducción es interesante porque deseo viene de desidere, que significa contemplar las estrellas. O sea, el deseo es eso, ¿no? Es algo que tú puedes ver o puedes visualizar, pero nunca lo puedes alcanzar. Ese es el deseo. Ahora, el deseo en el ser humano, hay algo que llamamos el deseo mórbido, el deseo enfermo.
Decía Jacques Lacan, el ser humano es el único animal que se enferma de deseo. Los seres humanos estamos enfermos de deseo. Nuestra neurosis es una enfermedad de deseo. ¿Qué es el deseo? El hambre. O sea, la traducción del sánscrito de la palabra bono es algo así como sed. Es como cuando dices, ay, tengo sed, me estoy muriendo de sed. O es algo así como, es algo muy fisiológico. Es como, ay, ya, dame de comer. Ya quiero tomar algo. Me estoy muriendo de sed. Es una respuesta fisiológica de estrés muy intensa. Es la imperante necesidad de tener algo. Ese es el deseo mórbido. Fíjense este concepto. El deseo mórbido es el hambre del hambre. Hambre del hambre. ¿Por qué hambre del hambre? Reflexionen en esta palabra, este concepto. Hambre del hambre. Porque si yo tengo hambre y consumo, tengo sed y me tomo esto, ya se va a saciar fisiológicamente la sed. Pero después se me va a antojar algo más. Y ese antojo es el deseo. No es una necesidad. No surge de una necesidad biológica, sino surge de un estrés psíquico. Tú no necesitas esos zapatos que tú tienes, pero tu cerebro sí. Tu cerebro se enferma porque necesitas un chingo de cosas para ser feliz. Tu cuerpo no. A lo mejor tu cuerpo, pues como cualquier mamífero, ¿verdad? Pues échate el pastito que está allá afuera, ¿verdad? No. En nuestro deseo, no, yo quiero una camita, mi comidita, la que me gusta. ¿Por qué? Pues porque recuerda a mi mamá, me recuerda tal, o porque es gourmet, o porque estoy fitness, o porque soy vegana, o porque soy... No, ese es el deseo. Entonces, el deseo genera ese estrés, pero el deseo nunca se satisface. El deseo en sí mismo es imposible de satisfacer. Entonces, por eso es el hambre. ¿De qué tengo hambre? De hambre. El deseo mórbido es el hambre del hambre. ¿De qué tienes ganas? Pues de más ganas. ¿De qué tienes deseo? De más deseos. Lo que consumimos son deseos. ¿Sí? ¿Cómo empalmamos eso con la raíz emocional de esa coraza? Ahí vamos con eso. Porque entonces empezamos a desear, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con ese deseo? Tu energía, cuando tú deseas algo, tú inviertes tu energía. Si yo deseo esto, yo invierto mi energía acá. Pero yo no puedo llegar directamente a esto. Yo primero tengo que invertir mi energía trabajando para obtener un bien, en este caso una moneda, y yo poder comprar esto. Entonces, yo no tengo acceso directo a las cosas. Yo tengo que posponer este deseo para primero cumplir con una serie de requisitos económicos para yo poder acceder a esto. Pero esto es un auto, esto es una casa, pero también puede ser tu pareja. Este también puede ser tu proyecto. tus ideas. Tienes que invertir tu energía. Entonces, el deseo supone inversión de energía hacia afuera. Entonces, tu energía empieza a movilizarse para conseguir eso. Pero ¿qué sucede a nivel del deseo? Que cuando tú ya obtienes esto, dices, ay, pero no quedó como yo quería. Yo lo que les digo, ¿cuál es tu problema? Pues el amor. ¿Y qué problema del amor tienes? Pues es que mi mamá, mi papá no me quieren. ¿No te quieren? Bueno, sí me quieren. Entonces sí te quieren. Sí, pero no como yo quiero que me quieran. Eso se llama neurosis. Entonces es problema del ego. Pues es que las personas no son como yo quiero que sean. O sea, ¿cuál es mi problema? Pues de que el mundo no es como yo quiero que sea. Yo no soy como yo quiero ser. Las personas no son como yo quiero que sean. Las personas no me tratan como yo quiero que sean. Mi pareja no me ama como yo. ¿Cómo quieres que te ame? Pues que me ponga atención, que me diga todo que sí, que yo tengo la razón, que yo soy infeliz por su culpa. ¿Qué dices tú de sí? ¿Por qué las personas no son como yo quiero que sean?
¿no? Narcisismo. Todos y todos tenemos narcisismo. ¿Por qué? Porque tenemos deseo, porque queremos algo para nosotros. Aun y cuando nos sacrificamos por los demás, es algo para ti. Porque pues yo soy la víctima, pues porque yo soy la que doy todo. También, ahí se vehiculiza el deseo y la energía. Pero ¿qué sucede con esa energía? Que también muchas veces experimentamos, como las cosas no son como son, experimentamos frustración. Y esa frustración se empieza a acumular y a bloquear en nuestro cuerpo. Las frustraciones de la vida generan bloqueos en nuestro cuerpo. A esos bloqueos energéticos se les conoce como haki. En japonés, haki es bloqueo. El deseo, el bono, el hambre del hambre. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el deseo nos lleva a la muerte? ¿Por qué el deseo nos lleva a la enfermedad? ¿Por qué el deseo nos lleva al sufrimiento? Porque no hay un estado de paz. Porque no hay un equilibrio. El deseo es el elemento que genera desequilibrio en el ser humano. Por eso estamos en este apocalipsis ecológico. Por el deseo. Somos el único mamífero que no se puede adaptar a su medio ambiente. Lo que hacemos es adaptar el medio ambiente a mi deseo. La forma en cómo el sistema manipula a la colectividad es a través del deseo. O sea, la forma en cómo nos coloniza el sistema es generando máquinas deseantes. Entonces, el haki es el bloqueo de la energía. Vamos a tener dos tipos de bloqueos. Un bloqueo energético por exceso y un bloqueo energético por carencia. Kyo, carencia, ¿sí? Jutsu, exceso. ¿De qué está hecha la coraza? De hambre. Esa hambre de hambre que se encuentra bloqueada. Y se encuentra bloqueada por exceso o por carencia. Ese es el trabajo que vamos a realizar ya a nivel holográfico. Entonces, vemos una parte que es la parte fisiológica, los mecanorreceptores, la presión, la hipoxia, todo lo que sucede a nivel cerebro. La parte psíquica, la transferencia, las emociones, las memorias, y la parte holográfica, el deseo del deseo, el bloqueo, los excesos y las carencias, ¿no? Entonces, todo esto que vamos a ir trabajando es lo que nos va a permitir que la técnica del contacto sistemático en psicoterapia se encuentre orientado que es el tema, a ablandar la coraza. ¿Qué significa ablandar la coraza? Ablandar la coraza supone aprender a cocinar. Ustedes, este fin de semana, tenemos una clase de cocina. ¿Qué significa una clase de cocina? La coraza no se trabaja inmediatamente. No podemos tener acceso inmediato a la coraza. La coraza emerge durante el trabajo. Lo que yo les digo, a lo mejor tú ahorita vienes acá y dices, pues sí, ¿qué traes? Me duele la cabeza, me duele el hombro. Pero cuando empezamos a hacer todo el trabajo de contacto sistemático con la recuperación, vas a encontrar más de 50 puntos que te duelen, pero que en tu vida normal no te duelen. Esos 50 puntos que te duelen forman parte de tu coraza. Ese punto que te duele es precisamente, ahí hay bloqueo. ¿De qué está hecho ese bloqueo? De la frustración. ¿De qué? Del deseo, del hambre del hambre. Entonces vamos a ablandar esa coraza. ¿Qué supone esto? Es como si te quieres comer una carne, pero te la dan cruda. Entonces lo que tenemos que hacer con esa carne es ponerla a marinar, ablandarla. Después la metemos al horno a fuego lento para que se haga suavecita y saque todo su juguito, ¿no? Bueno, si no son carnívoras, pues hagan de cuenta que son verduras, verduritas al vapor, ¿verdad? Sí, entonces el chayote, pues no te lo vas a comer así. No, el nopal, pues hay que pelarlo y todo lo que sea suavecito, ¿no? Entonces, el trabajo de ablandamiento es el trabajo de la cocina. Ahora,
Este trabajo de la cocina, del horno, es un concepto alquímico. El trabajo que vamos a realizar con el cuerpo es un trabajo de alquimia. Y la alquimia supone la transmutación. El horno representa el fuego. ¿Cuál va a ser el fuego del trabajo corporal? La presión. El dolor. Ese es tu fuego. Útil. Te vas a dar cuenta que el dolor va a ser tu mejor amiga. No, es así como decía San Francisco de Asís, ¿no? Hermano lobo, hermano luna, hermana sol, hermana dolor. El dolor va a ser tu maestra. Porque eso es- Toma al dolor, porque así son. Toma al dolor como tu maestra o como tu maestro. El dolor tenemos mucho que aprenderle al dolor. Si algo que tenemos en la actualidad es miedo al dolor. Por eso vivimos en una sociedad adormecida con analgésicos. Todos analgésicos. ¿A qué le tenemos miedo? Al dolor. Para todo es dolor. La depresión, la ansiedad, la lesión, todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos estamos analgésicos. Estamos metidos en esta vorágine, en esta crisis de dolor, ¿no? Entonces utilizamos pastillas para tranquilizar el dolor. Entonces lo que vamos a ver aquí es, no va a haber pastillita, no necesitas la pastillita, no va a haber tu inyección no va a haber anestesia, es un trabajo sin anestesia. Un trabajo sin anestesia. Contacta con el dolor. El dolor va a ser tu maestra. Si ahorita no lo entiendes, después con el tiempo lo vas a ir entendiendo. El dolor tiene un significado espiritual muy profundo. No es el amor al dolor. No es que digas, ay, claro, quiero que me duela, dame que me duela. No es esa patología del masoquismo, ¿no? Es asumir que la vida también es dolor. Y sin dolor no hay placer. Y sin placer no hay dolor, ¿no? Y que le sacamos al dolor. Y que el dolor nos va a permitir tocar tierra. El dolor te va a permitir confrontarte con tus propios fantasmas. El dolor va a ayudarte a que emerjan tus traumas. No solamente es el dolor, pero también el placer es una gran maestra. Pero ahorita con todo esto vamos a contactar con ese, paradójicamente, con un placer dentro del dolor. Porque el ablandar la coraza llega a un punto, me duele, pero dice, ay, pero qué rico se siente cuando se está liberando, se está ablandando la coraza. O qué rico se siente después de haber pasado el dolor, ¿no? Entonces van a encontrar ahí como una experiencia rica con respecto al dolor, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí llega mi intervención sobre todo esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta de la terapia de liberación somática del trauma. Sí. Siempre es el objetivo es hacer consciente todo, ¿no? Uno de los objetivos es hacer consciente lo inconsciente cuando se pueda. No siempre se puede. Esto es, del 100% de tu inconsciente, date por bien servida si accedes al 1%. Es imposible acceder al más del 5% de tu inconsciente. Imposible. Tendrías que tener un cerebro... No, sí entiendo esa parte, pero digo, Ok. cuando vienes a trabajar algo, es que hay muchas terapias que no importa que lo hagas. No, ya se trabajó. No importa que sea consciente o no. Sí, Pero aquí en sí es esta importante la de- parte consciente, porque es psicoterapéutico. Ajá. Entonces, por ejemplo, Caro ya les dijo, pongan una intención. Es importante. Ahora, después de cada sesión, hay una pregunta importante. ¿De qué te das cuenta? ¿Qué te dice tu Ajá, cuerpo? Siempre haces la psicoterapia. Esto lo vamos a ir trabajando constantemente. Tenemos 3 centros energéticos. Centro visceral, centro emocional, centro mental. Hay algunas de ustedes que están acá, que son cabezonas.
Cabezonas, cabezonas, cabezonas. Hay otras que son corazonzotes. Drama, 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 drama. Y hay otras que son acá, reactivas, impulsivas, encabronadas, a la acción. Bueno, ya se vieron, ¿verdad? Ya va saliendo. Y si no, ya te vieron, ¿no? Cada quien tenemos un centro energético, una inteligencia que es más dominante. Entonces, claro, el trabajo con el cuerpo, para quienes son cabezonas, les va a costar mucho trabajo, porque desde la cabeza quieren controlar el cuerpo. Para quienes son emocionales, les va a gustar mucho porque, pues le van a dar rienda suelta. Para quienes son viscerales, va a ser muy confrontativo. Ustedes lo van a ver, o sea, aquí se ve. No puedo contactar, cabezona. Lo expresé, corazón. Me confrontó mucho, visceral. Entonces vamos a ir viendo también esta parte de los 3 centros, que es muy importante, porque también el proceso terapéutico se va a adaptar precisamente a cuál es tu centro dominante. Y lo que vamos a ir buscando es que tengas como un equilibrio en tus centros, ¿no? Que tu centro mental esté en coherencia con tu centro emocional y que el centro emocional esté en coherencia con tu centro visceral. El Yin Shi, el Shen y el Qi. Ahí llevamos a cabo la alquimia, la transmutación de los elementos, la unión, que es lo que se va a buscar, la unificación de los 3 centros energéticos. Eso es el ser. Cuando el ser se bloquea, cuando nuestro ser se divide, surge la personalidad. La personalidad es una parte del ser, ¿no? Entonces, cuando logramos unificar los 3 centros, logramos transformar nuestra personalidad y logramos contactar con nuestra verdadera esencia. Aquí lo importante, sí, es hacer consciente lo inconsciente. Y un efecto importante, más importante que llorar, es la paz. Lo que más vamos a buscar aquí es la paz, es la serenidad. En Alcohólicos Anónimos hay una parte donde tú tomas, cuando dejas de tomar, estás en abstención. Pero una persona que es abstemia anda con toda la neurosis. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que se busca en Alcohólicos Anónimos? ¿Quién está en grupos de AA? Yo ya iba. No es la abstención, se busca algo. ¿La qué? A ver, hay una palabra. Cuando vas a buscar que tienes que ser padrino, ayudar a alguien, eso, ¿no? Sí. Pero hay un concepto que se utiliza en Alcohólicos Anónimos que ahorita se me fue, que lo que se busca no es la abstemia, no es que dejes de tomar, es que alcances como una forma de serenidad. Ahorita se me fue el nombre. O sea, que estés de acuerdo en abstenerte. No, que estés tranquilo. ¿Como la liberación? Que no quieras. Que no tengas ese deseo. Esa ansiedad por conseguir. Sí, y ellos tienen una palabra que es muy bonita y me gusta mucho, pero ahorita se me fue. Pero es una forma como de serenidad. Los griegos le llaman ataraxia. Ajá. ¿Los quién? Los griegos. La ataraxia. Entonces, lo que se busca no es la felicidad. A nivel terapéutico no buscamos la felicidad, buscamos la ataraxia. La ataraxia es como la tranquilidad, como Pues estoy eso tranquilo que con como esto. el término empieza mucho de ecuánime. Ecuanimidad, ándale Ni también. estar eufórico y feliz, pero no, tampoco está. Exactamente. Encontrar ese justo medio, ¿no? El equilibrio. Por ahí. Pero sí, un elemento importante de aquí es que tú vayas haciéndote consciente, haciendo que el inconsciente corporal de tu yo somático se vaya haciendo consciente. Entonces, ahorita, ya en este módulo, ustedes ya pasaron también por la parte de la sensibilización, ¿no? Como el poder, el poder contactar con las mareas de tu energía, ¿no? Entonces, eso también ustedes ya es un recurso interno que ustedes tienen. Ustedes ya tienen la capacidad de explorar en su cuerpo. Y eso es importante que trabajen aquí. Es el trabajo de sí mismo. Es el trabajo de autorrecordarte. El autorrecordarte es acceder al inconsciente, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Bueno, listo.
¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Sí. Entonces el deseo, bueno, desde el punto de vista de todo lo que explicaste, se podría pensar que es malo. O sea, estamos Sí. hablando... Sí, entiendo. Sí, Te Pero entiendo. el deseo Es medio tóxico. No, es tóxico, no diablo. cualquier deseo. Es que, pues, Sí, aunque realmente no es una categoría moral. Más bien es una categoría filosófica, existencial, hasta de términos de salud. Podemos decir que el deseo en sí mismo no es malo. no. Hay un tipo de deseo que no es ni malo ni bueno, sino que es sano o es enfermizo. Hay algo que se conoce como el deseo esencial. O sea, está el deseo, el hambre del hambre, que es enfermizo. Te lleva a la enfermedad, a la muerte y al sufrimiento. O sea, ustedes se van a dar cuenta que el deseo del deseo es tu adicción. Eso lo vimos en el segundo módulo. Cuando ustedes trabajaron todo este tema de obsesiones, apegos, compulsiones, todo inicia con una ilusión. Nuestro psiquismo opera con ilusiones. Somos sujetos de la ilusión. Nos gusta la ilusión, ¿no? Nos gusta que nos engañen. Nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Queremos ver lo que deseamos ver, ¿no? Pero eso nos lleva al sufrimiento. ¿Por qué? Porque la ilusión te va a llevar inmediatamente, el siguiente paso es la frustración. Y de la frustración te va a llevar al enojo. Del enojo te va a llevar a la culpa. De la culpa te va a llevar a la tristeza. Y de la tristeza vas a volver a negociar para regresar a la misma ilusión o con otra, o la misma gata pero revolcada, con otra imagen, ¿no? Entonces, aquí es importante desarrollar, hay una cualidad que tiene que ver con mantener cierta distancia con respecto al objeto del deseo. Eso es importante para la salud mental. Esta parte donde abrimos nuestra pantalla mental, que eso ya lo veremos en la parte de liberación somática, donde te alejas y te acercas con respecto a tu objeto de deseo. Nuestra mente deseante se identifica con el objeto. Es el problema que tenemos. Nos identificamos con las cosas. Entonces lo que buscamos acá es fortalecer un ego que no se identifique con las cosas, que tome distancia con respecto a las cosas. Eso va a ser muy importante. Que estés al acecho. ¿Algún ejemplo cómo se Por ejemplo, con una paciente hace poco, ¿cuál fue el tema? Traía un tema de una persona con la cual se sentía mal, y entonces le decía, visualiza a esa persona, y empezaba, le decía, a ver, aleja esa imagen un poco, aléjala un poco, hasta que tú te sientas un poquito más tranquila. Utiliza tu respiración, y ya se tranquilizaba, se regulaba, y se volvía a acercar el objeto, y se volvía a poner tensa, y se alejaba del objeto, y ya se tranquilizaba. Yo le digo, tienes que practicar la eumetría. La eumetría es el arte de mantener una sana distancia con respecto a las cosas. Una buena distancia. Eumetría. Entonces, en nuestra vida, psíquicamente, ¿cómo andamos? Entonces aquí, papá, mamá, hijos, pareja, trabajo, ¿verdad? Por aquí no se me vaya a caer. No, ajá, ok, pendientes, deudas, dame deudas. Familia, todo. Deudas, aquí. Ay, se cayó. Nos frustramos, ¿verdad? Y nos pegamos. Lo agarramos. Aquí estamos. Yo soy esto. Yo soy mis deudas, yo soy mi familia, yo soy mi pareja, yo soy mis hijos, yo soy mis traumas, y andamos aquí con el equilibrio. Y si alguien nos mueve, ¡chin! Ya me movió. Como se ya te movió el chakra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? No que tengas todo esto, sino que te identifiques con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues sí, deja que se caiga. Desmontar. Que se caiga. Entonces, ya que se cae todo, ok, lo coloco, sí lo veo, pero ahí está.
lo voy a colocar a cierta distancia. Yo no soy esto. Es como, sí, aquí está la deuda, aquí está mi pareja, aquí están mis hijos, aquí está mamá, aquí está mi papá, aquí están mis traumas, aquí está el futuro. Ok, yo no soy eso. Lo separo. ¿Tengo que resolver esto? Sí, lo voy a resolver. Pero yo no soy eso. Ok. Entonces, acá en la parte del deseo, del hambre es cuando estás aquí. Sea bueno o malo. Que lo quiero. ¿No? Tenemos una relación tóxica. Yo estoy aquí. No importa mi relación tóxica, pero es mía. O tengo deudas. Con mi relación Está mi deuda, pero yo soy la deuda. O sea, si me cobran a mí. Si soy endeudado, yo soy el endeudado. No, tú no eres tu deuda. Tú no eres tu pareja, tú no eres tu mamá, tú no eres tu papá, tú no eres tus traumas, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu cuerpo. ¿Cómo? Tú no eres eso. Yo también brinqué ahí. Tú eres más que eso. Tú eres. Tú no eres tu delgadez, tú no eres tu gordura, tú no eres tu neurosis, simplemente eres. Hay algo más allá de eso que eres tú. O hay algo más acá de todo eso que eres tú. Entonces el trabajo con ese trabajo de liberación es un trabajo de drenar, es un trabajo de soltar, digamos el trabajo de despojarte, es un trabajo de despojo, suelta. Ajá. Entonces ¿para qué? Para que tengas espacio, para que puedas respirar, para que tengas una eumetría, una sana distancia con respecto a las cosas, que la cosa no te coma, ni que tú te identifiques con la cosa. Eso te va a dar salud mental. Es un gran recurso. Eso. Es lo que hace la meditación. Al final de cuentas es una ecuanimidad. La ecuanimidad y la paz no significa que no tengas problemas. O sea, no es que digas, yo para tener paz me voy a ir al bosque, donde no hay nadie, y me voy a contactar con la tierra, con mi temazcal y con la luna. Y ya, chinga su madre el mundo. No. El tema es cómo vives en el mundo sin ser parte del mundo, sin dejar que el mundo te trague, sin dejar que el mundo te coma. Entonces tienes que mantener una sana distancia con tus redes sociales, que es un gran problema que tenemos en la actualidad. ¿Cómo mantengo una sana distancia con mi celular? No significa que ya no tenga celular o que cierre mis redes sociales. ¿Cómo aprendo a autorregularme? Esto tiene que ver con autorregulación. A nivel terapéutico también. En esta primera etapa es esto, yo soy mi trauma y yo expreso mi trauma. Cuando vas tomando distancia, dices, ya vi el trauma, pero ya no me meto ahí, ¿no? Porque cuando está el trauma, aquí me meto. O sea, yo soy tengo un trauma, ahí voy. Y lo expreso, me revuelvo. Ese trauma, ya lo solté. Entonces, cuando dices, no, sí, aquí está el trauma, ok. Tengo ese problema, hay que resolverlo. ¿Okay? Entonces yo puedo mantener también una distancia con respecto a mi pasado. Una eumetría con respecto a mi pasado y a mis traumas. Pero también no das miedo, por ejemplo, al vacío, o sea, tengo que tener todo esto, porque si estoy así, o tengo el espacio, a lo mejor me da miedo. Pero es que esto viene a llenar esos vacíos. Nos llenamos de cosas para no sentir el vacío en sí. El hambre del hambre. El hambre del hambre. La encueración. Claro, entonces nos da miedo el vacío, la soledad, el rechazo, el abandono. Entonces de repente cuando te quedas en ese estado, decir, ok, sí puedo contactar ahora con mi vacío, o sea, me doy cuenta de mi soledad, ¿verdad? Pero no lo que yo ya no quiero es meterme pastillas para no sentir la soledad, el dolor de la soledad. Hay que atravesar el dolor de la soledad. Yo lo que le decía, ¿cuál es el medicamento para la soledad? La soledad. Cuando tú en lugar de cuando dejes de ver a la soledad como un problema y la veas como una oportunidad, ¿no? En ese momento vas a dejar de ser un problema la soledad. Aprende a estar sola contigo misma. A mí es al revés.
Bueno, Dosis de gente. ahora, préstenme sus manuales por acá, Manuelcito. Entonces, aquí en su manual ustedes van a tener, bueno, un poquito de lo que ya expuse ahorita del masaje neurorregiano, el masaje de liberación somática del trauma, y lo que van a trabajar con Caro es toda la parte del protocolo. A mí lo que me interesa que tengan ustedes ahora, porque ya han practicado esto, pero ahora lo que nos interesa es que ya ven a rutas. Desarrollen la kata. ¿Qué es la kata? ¿No? En artes marciales es un conjunto de procedimientos repetitivos. La kata es la forma de aprendizaje del contacto sistemático. O sea, es igual que en el karate. La kata del karate es lo que te va a dar las herramientas para enfrentar. Recuerdo mucho la película de Karate Kid, ¿no? La viejita y también la nueva, ¿no? Entonces conozcan a Daniel San, ¿no? Pat Morita dice, a ver, con la derecha pules, con la izquierda limpias, pulir y limpiar, pulir y limpiar. Y ya lo manda a pulir todos sus carros, todo, y dice, bueno, ya que ahora voy a aprender karate. Dice, pues eso es karate. Entonces se encabronan, ¿no? Dice, pues eso no es karate, o sea, me estás explotando porque me pusiste a lavar tus carros y a pintar la reja. Y entonces lo ataca, ¿no? Y le hace así, no, no, sí, aprendí karate. Es la kata, para eso sirve. La kata es la preparación. Entonces con Caro ustedes van a ver una kata. Entonces van a empezar por acá, una serie de puntos que van a ir tocando, ¿no? Ahora, dentro de esos puntos se van a encontrar con los puntos ki, que son los puntos que tienden a acumular, son los puntos que se tienden a bloquear. Y esos puntos van a coincidir con los puntos gatillo. Van a ser puntos de dolor, que van a ser dolor visceral referencial, o sea, muchas veces están conectados con procesos de inflamación en las vísceras y en los órganos. Y entonces al tocar esos puntos, ustedes van a ir liberando. Pero lo que importa es que ustedes aprendan la kata. ¿Y todos los puntos gatillo duelen? ¿A todos? Es que algunos pueden tener el punto gatillo activado. Y es cuando duele. Ay, si no, no. Y si no, no lo tienes activado. Pero desde la medicina tradicional china y japonesa, ese punto gatillo va a corresponder a cierto tipo de energía. Madera, agua, fuego, tierra o metal. Y cada uno de esos elementos va a corresponder a una emoción, ¿no? Tristeza, ansiedad, miedo, enojo, preocupación. ¿Y es lo mismo en los meridianos? Exactamente. Sí, Por ahí pasan esos puntos gatillo o esos puntos ki, forman parte de los meridianos. Exacto. Pero no entendí qué era la kata. La kata es un conjunto de procedimientos repetitivos que te ayudan a... La kata, lo que hacemos es un aprendizaje neuromuscular. El aprendizaje neuromuscular va desde cómo te tienes que sentar, cómo tiene que estar tu espalda, cómo tienes que mantener tu abdomen, cómo tienes que llevar a cabo el movimiento, cómo tienes que utilizar el peso de tu cuerpo para generar la presión en el cuerpo de la persona, cuál es la ruta que vas a seguir en el cuerpo, qué puntos, cómo identificar el punto, cómo presionar el punto, cuánto tiempo presionar el punto. Es una kata. Es el ritual. Entonces. Es un ritual, exactamente. ¿Ya? Muy bien. Claro. Sí, pues ¿qué horas son? No sé qué horas son. 37. 1:37. Ok, bueno.